Tengan buenos días todos. Buenos días, licenciada Patricia Lisset Bardales Ocegueda. Bienvenida. Gracias. En nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, se le da un cordial saludo y nos encontramos en esta fase ya del proceso de selección de aspirantes a magistrados, magistradas para la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2021-2030. Y usted se encuentra en el grupo de profesionales que han superado más del 30% del 50% del análisis curricular. Y de acuerdo al mismo, tenemos de que usted es una profesional, una funcionaria judicial que es licenciada en ciencias jurídicas, además de tener una serie de cursos, diplomados, especializaciones, también que dentro de su documentación no presenta ningún tipo de procesos disciplinarios, sancionatorios, activos, ni tampoco ningún tipo de señalamiento por parte de ninguna de las instituciones que nos han enviado pues los informes, así como los que usted presentó en su momento. Como jueza tiene más de 15 años en la judicatura y esta parte se evalúa dentro del criterio de preeminencia que es aplicable exclusivamente al funcionariado judicial. Y dentro de las evaluaciones, dentro de las últimas, no reporta un satisfactorio, como satisfactorio. De hecho, el porcentaje que se tiene es de 3.17, sin tomar en cuenta aún el porcentaje de la prueba psicológica o psicosocial, sino básicamente el análisis curricular. Así es de que sin más, pasaríamos a la entrevista y la metodología que se ha implementado por este pleno es que el jefe de selección le facilitará 5 claves, de las cuales usted puede escoger una de ellas. Hola, buenos días. Una vez la abra, Gracias. ¿qué clave es? La número 3. 3. Es la número Número 3. 3. La clave número 3 va a ser repartida en estos momentos a cada uno de nosotros para que pueda dirigirme. Puede leerlas ahorita tranquilamente, okay. Y cuando esté lista me avisa y yo le hago la primera pregunta y así sucesivamente. Luego va a haber un espacio para los compañeros acá y compañeras que si quieren pues ampliar, hacerle otras preguntas. Todas están enfocadas principalmente a medir los conocimientos respecto de la corriente de pensamiento jurídico, sobre la estructura del órgano judicial, algunas preguntas referidas a la ética profesional, judicial, y son precisamente cinco preguntas más la pregunta general, ¿verdad? De rigor, que es la primera. Entonces, cuando esté lista, me avisa y comenzamos.
Lista. ¿Puedo retirarme de esto? Como se sienta cómoda, porque por eso hemos dejado El distanciamiento. el distanciamiento precisamente para guardar esa. Bueno, la primera pregunta, licenciada, es ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué usted se decanta por la corriente que va a mencionar? Para ser directa, la corriente de pensamiento jurídico que por lo generalmente se aplica dentro de mi función como juzgadora es el neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque a la luz de hacer una valoración en la aplicación de la norma secundaria, tengo que verificar si esa norma está en armonía con los preceptos constitucionales. De tal manera que si al verificar que esa norma secundaria riñe con los preceptos constitucionales en cuanto a garantizar los derechos fundamentales de las personas, derechos humanos de las personas, debo de verificar ese examen límite de la norma, si es aplicable o no al hecho que se me está poniendo en conocimiento para tomar una decisión a favor o en contra del justiciable. En la pregunta de conocimientos jurídicos, explique de manera clara, precisa y ordenada en qué consiste motivar una decisión judicial. Tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como el Código Procesal Penal, normas que establecen los procedimientos que deben de seguirse a la hora de emitir un fallo. Este fallo tiene que estar identificado a la causa, los hechos que se están poniendo en conocimiento del juzgador, los criterios de las partes, los fundamentos de las partes, la valoración, la prueba que se ha discutido en el juicio, adelantándome si es prueba o los indicios probatorios o los elementos probatorios, dependiendo la etapa procesal en la que se tenga o la competencia que se esté conociendo. El fallo, la decisión judicial que se emita debe ser clara, precisa y concisa y debe de reunir una fundamentación tanto jurídica como analítica, relacionando todos aquellos elementos probatorios, acreditando o desacreditando la petición que ha hecho o la fundamentación que ha hecho la parte. El fallo, de tal manera, debe ser técnico, pero con un lenguaje que sea entendible para la población, para el sujeto que está requiriendo la administración de justicia, y no solamente para él, porque cada fallo que se emita o cada decisión judicial debe ser entendible a la generalidad de las personas. O sea, el fallo no es para mí, no es solamente para el abogado, es para aquel que está requiriendo que se le otorgue una resolución judicial, ya sea esta favorable o no sea favorable, pero que sea entendible. Respecto de aptitudes y valores éticos, la pregunta es cómo debe actuar el juez para procurar mantener la independencia de sí mismo, es decir, para controlar las manifestaciones de una personalidad fuerte, el exceso de la autoconfianza, el amor propio o la seguridad excesiva en sus creencias personales. Dentro de los valores éticos que debe tener un juez es la independencia judicial, la discrecionalidad, el conocimiento de la norma. Estos deben de identificarse por el juzgador a la hora de resolver o tomar una decisión. No debe de particularizar una situación que se ponga en su conocimiento, de tal manera que debe de centrarse en los hechos que están puestos en su conocimiento y no debe de expresar anticipadamente lo que pueda tomar
lo que pueda estimar que va a ocurrir o que va a tomar una decisión en adelante. Respecto de la apreciación sobre el órgano judicial, exponga una opinión crítica y razonada sobre el nivel de ejecución del presupuesto del órgano judicial y proponga qué acciones deberían aplicarse para que dicha ejecución sea eficiente y contribuya en el acceso a la justicia. Prácticamente ahí son dos preguntas en una, ¿verdad? Sí. En El Salvador, desgraciadamente, no se toman en consideración que estamos en un constante desarrollo y un cambio. El presupuesto que se requiere por el órgano judicial no puede ser solicitado solamente para la ejecución de un año lectivo. Deben de considerar la Corte Plena, si están para una planificación a futuro. Las situaciones que estamos afrontando actualmente, la situación de la pandemia, nos ha dejado una clara experiencia que nosotros no planificamos a futuro. En el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia no solamente se toma en consideración los salarios de los empleados, también la infraestructura, las herramientas con las que deben de contar los empleados. Actualmente debe de revisarse y de verificarse una planificación que no sea de aplicación inmediata, también es de aplicación a futuro. Todos hemos sido, todos los que están acá presentes, que han tenido la posibilidad de verificar los centros judiciales, los juzgados, han observado que algunos centros judiciales no responden a las necesidades actuales. Hacinamiento, equipo mal distribuido, falta de personal, una redistribución que debe de ser elaborada de acuerdo a un plan que debe de retomarse nuevamente, lo que es el mapa judicial. Verificar dónde se debe implementar mejor el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, no solamente en personal, materiales, sino que también infraestructura. Aparte de eso, el órgano judicial funciona con un elemento principal, es el recurso humano. Dentro de ese presupuesto, el recurso humano es el más importante y debe de entenderse que no solamente son las herramientas de trabajo las importantes y la infraestructura, también es su seguridad física, emocional. Todo ello facilitará a que la población tenga una mejor respuesta con respecto al acceso a la justicia. Un empleado que atienda bien, un empleado saludable, un empleado satisfecho, tiene la obligación y la vocación de atender bien a la población y darle una respuesta satisfactoria. La cuarta pregunta, exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿En qué consisten los fenómenos de judicialización de la política y politización de la justicia y cómo debe ser la actuación de un juez para evitar en lo posible señalamientos de haber incurrido en esa situación? Tiene íntima convicción con el valor independencia judicial. Entiendo que el juicio de la población con respecto a ciertas resoluciones que se emiten en la Corte, la prioridad que se dan a esas resoluciones, consideran algunos en ese contexto de que hay un interés particular de la Corte de favorecer en algunos momentos sobre decisiones, sobre recursos que se han interpuesto por entes políticos. La insatisfacción entre los órganos legislativo, ejecutivo, con respecto a la aplicabilidad de las políticas del Estado que conllevan al acceso en la Corte a través de los recursos y que estos recursos sean resueltos de manera inmediata,
crean la insatisfacción del pueblo si es que consideran que no es atendible a las necesidades que ellos creen. Sin embargo, los jueces estamos para resolver de conformidad a las peticiones que se hagan y atendiendo a los preceptos constitucionales. La quinta pregunta. ¿Ha realizado manifestaciones públicas de apoyo, adhesión o promoción de algún candidato o candidata partidario dentro de un proceso electoral? Nuevamente, los jueces no podemos, de acuerdo a la Sala de lo Constitucional, y evidentemente es parte de nuestra actividad. Tenemos que ser independientes. Yo no he realizado en ningún momento una manifestación pública de apoyo, ni tampoco de forma. No puedo decir que no he ido a votar, porque sí he ido a votar. Todos los salvadoreños tenemos la obligación de ejercer el sufragio. Ejercer el sufragio es una actividad política, pero eso es parte del secreto y los jueces con mayor responsabilidad debemos de ejercerlo. Bueno, dejo abierto los micrófonos pues para que cada uno de ustedes, si así lo consideran, puedan hacer algún tipo de pregunta. La licenciada Daisy Castillo de Escobar. Pásele el micrófono, licenciado, por favor. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. En caso de ser elegida magistrada de Corte Suprema de Justicia, ¿qué proyectos impulsaría de mejora en la modernización del órgano judicial y de la misma Corte Suprema de Justicia? Hay proyectos que ya se están ejecutando. Yo he criticado en otras oportunidades dentro del gremio judicial que los proyectos que se han iniciado en la Corte y que han resultado positivos, cuando ingresan nuevos elementos, nuevos magistrados, los dejan o los hacen a un lado. Proyecto que debe de mantenerse y que debe impulsarse es la cultura, el acceso a la información pública. Hay un proyecto que lleva magistrada Elsie, que son los facilitadores judiciales, gracias. Es un gran proyecto en la zona rural. Si es necesario, porque estos no es que vienen a evitar el acceso de la población, sino que ayudan a la población de aquellas zonas rurales que se les dificultan trasladarse de su domicilio, de su zona, hasta un centro judicial. Y probablemente los problemas que tengan en esa comunidad puedan ser homologados, puedan ser acordados dentro de un proceso de concertación. Y no es que esté siendo politizado, pero realmente debemos de buscar una política no confrontativa, una justicia no confrontativa, sino que una justicia que pueda llegarse a un arreglo cuando no se ha violentado o no se ha transgredido un derecho fundamental. ¿Alguien más? Sí, licenciado, concejal magistrado Carlos Wilfredo García Maya. Licenciada Lizeth Pardales, usted expresó de que en la Corte debe planificarse, que hay hacinamiento y el equipo está mal distribuido. Sí. Si usted llegara a ser magistrada de la Corte, que este Consejo la proponga en el listado, ¿cuáles serían esas propuestas efectivas que usted aplicaría para quitar ese hacinamiento, ese equipo mal distribuido y que se planifique? Mis propuestas, tenemos una mesa judicial, como usted ya la ha integrado, de donde se escuchan los reclamos de los jueces. Se debe de efectuar una auditoría administrativa real en la Corte, la auditoría en los almacenes, de lo que existe, de lo que se ha comprado actualmente por la Corte Suprema de Justicia, los materiales, el equipo, verificar en cada uno de los centros judiciales juzgados de paz la situación en la que se encuentra. Cada juez
no solamente tiene una función judicial, tiene una función administrativa. Y si este juez está requiriendo en reiteradas ocasiones equipo, mantenimiento de equipo nuevo, mantenimiento de equipo, mantenimiento de aire acondicionado. Algunas personas piensan que el aire acondicionado es un confort que tenemos, pero no se han puesto a pensar que el equipo informático requiere de una temperatura para que se mantenga y que debe de darle mantenimiento a ese equipo. Las auditorías deben de ser reales y deben de planificarse, y la distribución del presupuesto debe de ser de tal manera que se satisfagan en un porcentaje satisfactorio en la administración de justicia. ¿Preguntas? ¿No? Con relación a la pregunta número 4, creo que contestó la primera parte, en el sentido de que en qué consisten los fenómenos de judicialización de la política y la politización de la justicia, y la segunda es cómo debe ser la actuación de un juez para evitar en lo posible que sea señalado de haber incurrido en alguna de esas situaciones. Es decir, La 5. en la 4, exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. Entonces, en esa parte no se cubrió con su respuesta esa pregunta. O sea, ¿cómo debe ser la actuación de un juez y en su caso, que es funcionaria judicial, para el caso le llega algún caso donde está inmerso, ¿verdad?, en la parte, para el caso de algún tipo de acusación que se lleva contra determinado persona, político o funcionario X, y cómo debe de actuar el juez. O sea, ¿cómo actuaría usted para evitar que, teniendo ya una figura política juzgada, cómo debe de actuar para que esa situación no la vincule con que su decisión puede ser tomada en relación a la calidad de la persona? Esa es en sí la pregunta, ¿verdad? Tengo que poner el ejemplo como para tener un poco más de claridad para la respuesta. O sea, ¿cómo actuaría usted ante una situación de estas para no ser señalada? Señalamientos siempre pueden haber, pero ¿cómo evitar en la medida de lo posible? Sí. Como la aspiración es a un nombramiento de magistratura en la Corte Suprema de Justicia, entiendo que el acceso del fenómeno de judicialización de la política y politización de la justicia, el acceso de aquel sujeto que es políticamente identificado en nuestra población, no es viable el que diga me excuso de conocer con tal de que no se me hagan señalamientos. Creo que para evitar en lo posible esos señalamientos, la resolución que se emita o el estudio que se emita previamente sobre ese caso debe de ser claro, identificar los hechos que se están recurriendo y razonablemente entendible, fundamentado en apego a la normativa secundaria y a la Constitución sobre todo, que sea entendible para la población, así como lo dije anteriormente, que lo que se está resolviendo, si es admisible o no admisible, debe de llevar una justificación previa, motivada y fundamentada conforme a derecho. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerle, licenciada Patricia Yo agradezco más. Bartales Josegueda, por la entrevista y por continuar en el proceso. Les agradezco mucho. Pasen buen día.
Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Está muy fuerte el aire y esto no se siente. Si quiere que lo apague. ¿Y este cómo está? Que no se siente. Allí ustedes sí, también con el aire acondicionado. Está bastante heladito, pero si quiere que le apaguen de la línea de petróleo para que si le afecta. Continuando con la celebración de esta sesión extraordinaria, corresponde en esta ocasión realizar la entrevista al licenciado Miguel Ángel Barrientos Rosales. Buenos días, adelante, licenciado. Bienvenido, licenciado Miguel Ángel Barrientos, en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Se le da pues una cordial bienvenida. Usted se encuentra en la segunda fase de este proceso que se refiere a la entrevista. De acuerdo al análisis curricular que se hizo y conforme a todos los atestados y comprobantes que usted presentó, encontramos que usted es un funcionario judicial de más de 15 años de trayectoria y de antigüedad en la carrera judicial, que sus últimas evaluaciones, me estoy refiriendo a la del 2019, ¿verdad? Porque la 2020 todavía está en proceso. Tenemos satisfactorio con mérito, sus documentos están completos, acreditando lo que es en parte el aspecto de la moralidad notoria, porque como usted sabe el proceso va por fases y los elementos de la competencia y de la moralidad notoria se van precisamente midiendo se va avanzando en el proceso. Tal es así que ahora usted se encuentra en esta entrevista y de acuerdo a los indicadores de la tabla número 4 referida a la verificación curricular del 50%, usted tiene un 3.22% correspondiente a su análisis curricular. Esto sin tomar en cuenta lo relativo a los resultados de la prueba psicológica y sociolaboral. Así es de que, sin más, le explicaría la metodología de la entrevista, no sin antes decirle que se sienta muy cómodo, ¿verdad?, de estar aquí con nosotros. Las preguntas están básicamente referidas a 5 aspectos y
jefe de la selección, de la unidad de selección, le entregará 5 sobres cerrados y usted pues escogerá uno de ellos para que nos muestre la clave número 4. Puede abrirla sin ningún problema, la lee tranquilamente mientras nos entregan a nosotros esa misma clave que va a contener las mismas preguntas que usted va a tener. Tiene un tiempo aproximado de 40 minutos para toda la entrevista y posteriormente pues cada uno de los miembros del pleno, si así lo disponen, pueden hacer preguntas de aclaración, de ampliación o de otro tipo para que tengamos pues un criterio específico de cada uno de nosotros para posteriormente consolidar los resultados. Así es de que usted me dice en qué momento está listo para que comencemos. Léala si gusta para usted. Bien, tengan buenos días, muchas gracias, señora Presidenta del Consejo, señores concejales. Tengo a disposición pues las preguntas. Si gusta se la voy haciendo yo y usted la va respondiendo. Es correcto, sí. Bueno, la pregunta general es ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué usted se decanta por esta corriente en particular o por las que tenga? ¿Sí? Bien. Bueno, son básicamente 3 corrientes del pensamiento jurídico, iniciando por el justnaturalismo, que es básicamente el derecho natural que se nutre de valores morales, de valores éticos, y que prácticamente es un derecho anterior incluso a la persona humana y que se mantiene, se ha mantenido desde antes, se mantiene hoy y se mantendrá siempre como un derecho inmutable y que sirve pues de base para la elaboración del derecho escrito. Derecho escrito que posteriormente pasa a ser parte del derecho positivo, de donde pues ya aparece la corriente juspositivista, que prácticamente es la norma positiva en sí como poder dada por el Estado. Una tercera corriente, que es la corriente realista, que ya tiene en sí como objeto de estudio más, no tanto la norma jurídica, sino que el hecho social conjuntamente con la norma. Pero quiero retomar el derecho, la corriente justnaturalista, más que todo en su acepción del justnaturalismo moderno, es decir, el justnaturalismo racionalista, que siempre, como dije, se nutre de los valores morales, valores éticos y que sirve de base para la formulación del derecho escrito, que posteriormente se convierte en derecho positivo. Esa sería la corriente, la cual yo retomo. Respecto de la pregunta de conocimientos jurídicos, mencione qué criterios de la Sala de lo Civil podrían contribuir a reducir la evasión fiscal o a incrementar el carácter progresivo del sistema tributario salvadoreño. Bueno, yo considero que los criterios, o el criterio más que todo de la Sala de lo Civil, que podría incidir en reducir la evasión fiscal o incrementar ese carácter progresivo del sistema tributario, iría encaminado a sistematizar o acrecentar aquellos sistemas de control tributario a efecto de evadir, de no permitir o
poner los mecanismos encaminados a disminuir la evasión o elusión fiscal. La siguiente pregunta, razones por qué la vida privada de un juez debe tener relevancia en la calidad de su desempeño como funcionario del servicio de la justicia. Los jueces, realmente, si bien es cierto, no estamos como impedidos de hacer todas las cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero en realidad un día se nos dijo, para ser juez tiene usted que verse como detrás de digamos, de una vitrina. Entonces, en una vitrina donde está a la vista de todo el público, la gente tiene su vista puesta en el funcionario judicial y pues así, de esa forma, el juez debe comportarse de manera de que esa vista que tiene el común ciudadano, todo ciudadano hacia el juez, no dé como una mala imagen hacia el órgano judicial. La apreciación sobre el órgano judicial. ¿Cuáles son las principales carencias de recursos de los juzgados y tribunales de todo el país? ¿Y cuál sería su propuesta de mejora de llegar a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo siento y concibo dentro de lo que es el órgano judicial, tal vez que los insumos o lo material no llega a todos los lugares por igual. Entonces, hay lugares o hay tribunales en donde se dice, mire, aquí me vino, digamos, 3 o 4 fotocopiadoras y solo necesito una, y habrá por allá en una población muy lejana un tribunal en donde no le llega nada. Eso es lo que se recoge en el diario Quehacer de nosotros, que tenemos algún nivel de conocimiento de lo que está pasando en los otros tribunales. La apuesta sería tratar de tener un control de todos los tribunales a nivel nacional. De alguna manera puede tenerse ese control porque cuando se es un buen administrador, usted sabe, haciendo, digamos, un conteo de lo que tiene y para dónde envía las cosas, teniendo un control podemos llevar los insumos a todos los lugares, pues. Esa sería como una propuesta de mejora, además de que pues tenemos carencias tecnológicas también en alguna medida. La Corte Suprema de Justicia le ha apostado mucho a la virtualidad en las audiencias. Se prepara la Corte de alguna manera, pero en el desarrollo normal de una audiencia no solo la Corte es la que tiene que estar preparada. También los centros penales tendrían que estar de igual forma preparados, que eso digamos que tal vez escapa a la Corte, pero se puede hacer digamos una coordinación entre instituciones a manera de ayudarnos, pues, porque de repente aparece por ahí una virtualidad, una audiencia que no se puede conectar porque una de las dos partes no está conectada como lo está la otra, o sea, no están fusionados en una debida forma. Respecto de la exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales, ¿considera usted que las personas afiliadas a partidos políticos deben tener el derecho de competir en las elecciones de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia? Hay una situación
quizás un poquito más de fondo en esto, porque si bien es cierto, nosotros tenemos ya unas sentencias de la Sala de lo Constitucional que ha pues determinado que pues las personas que tienen filiación partidaria o que tienen alguna vinculación partidaria no pueden estar en un cargo como el cargo de un juez. Es una cuestión más de fondo, una cuestión ética. O sea, la persona que tiene una afiliación partidaria, creo que no debería competir. No debería competir. Y digo esto porque me he dado cuenta de algunas personas que previo a competir van y se desafilian y ya no aparecen ahí. Pero la cuestión es más de fondo, más de contenido ético para el buen desempeño de la labor jurisdiccional. La última pregunta, esta es más directa en relación a la vinculación política partidaria. ¿Ha colaborado en la campaña política partidaria a favor de un candidato o candidata en un proceso electoral, licenciado Barrientos? No, no lo he hecho. Con esto terminaríamos las preguntas del cuestionario de la clave 4 y dejaría pues para que cada uno de los consejeras puedan hacer cualquier tipo de pregunta si así lo consideran. Licenciada Gloria Elizabeth Álvarez. Bueno, licenciado Miguel Ángel, ¿qué herramientas tiene la Sala de lo Constitucional para obligar el cumplimiento de sus sentencias? Bueno, la Sala de lo Constitucional, todos los tribunales deben cumplir y hacer cumplir sus resoluciones, pero la Sala de lo Constitucional en particular cuenta con mayores herramientas. Ella puede pues mandar a publicar su resolución y hacerla cumplir y hacerla del conocimiento de la ciudadanía para que ésta se cumpla. ¿Alguien más? ¿Considera usted que los funcionarios judiciales que no asisten diariamente a su tribunal incumplen una regla ética o una norma de carácter reglamentario o legal a nivel de un proceso disciplinario por parte de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué opina usted de eso? Yo considero de que el juez que no cumple con su horario, que no se presenta por lo menos en el horario establecido de 8 a 4, estaría incumpliendo una regla ética principalmente, y si no lo hace, pues tendría que también verse expuesto a los sistemas de control para, pues de manera disciplinaria, ser objeto de alguna sanción. Todos los funcionarios judiciales, todos los empleados, tenemos obligación de ir a nuestras labores todos los días y en las horas laborales, a no ser de que tengamos alguna inconveniencia, pero digamos alguna enfermedad o algo que pueda justificarse para no llegar en la hora que tiene que llegar, pues. De lo contrario, un funcionario no tendría como la robustez moral como para exigirle a los compañeros de trabajo que estén marcando un horario de llegada y un horario de salida si él mismo no lo está haciendo. No lo está cumpliendo.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Con eso, licenciado Miguel Ángel Barrientos Rosales, estaríamos dando por terminada a su entrevista y quedamos igualmente pues pendiente para la siguiente fase de este proceso que se le estará notificando, ¿verdad? Como las anteriores fases. Muchas gracias. Bueno, hemos ganado un poco de tiempo y estaríamos dando el receso para la hora de almuerzo y reanudamos. Perdón. Dado que Entonces tratemos ese punto. Sí, lo que pienso es que lo resolvemos en este momento porque ya entró a conocimiento del Pleno, ¿verdad? Se resuelve y, de ser posible, podemos, a través de la unidad técnica de selección, tal vez avisarle a los posteriores entrevistados si pueden venir para el caso, pues a las 2:30, ¿verdad? Porque el siguiente entrevistado de las 2:50, después de la licenciada Ingrid Lice Berrío, es el licenciado José Néstor Mauricio Castaneda Soto, ¿verdad? Como para ir adelantando las entrevistas. Después sigue la licenciada Laura Lisset Chacón Salazar y por último está el licenciado Héctor Ramón César Abel Chavarría Flores. Y de esa manera pues adelantamos un poquito y nos preparamos para el día de mañana, ¿verdad? Que tenemos que pues hacer después de las sesiones, que siempre nos quedamos revisando la documentación, preparando las entrevistas, etc. Entonces, en esa parte sometería a conocimiento del Pleno la situación de la licenciada Ingrid, ¿verdad? Que sí, licenciado. Hay una notificación de parte de la Junta en el cual se está facilitando, no hay inconveniente que se pase los últimos 10 años. Sometería entonces a votación, en primer lugar, el conocimiento de la nota que ha enviado la licenciada Ingrid Lisset Berrío Castillo y que todos tienen ya en sus expedientes y que nos ha sido entregada para estudio. Y dada que las razones por las que a ella se le hace imposible asistir a esta entrevista, se tenga pues por justificada y por atendible la ausencia de la misma, y sometería a votación no solamente el conocimiento de la nota, sino también la justificación y la petición que ella hace de poder ser entrevistada, si es posible, en la última de la última, que sería el 18 de marzo, ¿verdad? Sometería a votación esos 3 puntos con relación a una de esas. Licenciado, no va a votar, licenciado. Permítame. ¿Perdón? Habíamos acordado de que la entrevista no podían reprogramar. Sí, salvo la causa justificada. Perdón. Sí, porque sí. Porque la cuestión es que si tenemos un calendario
Y si por alguna razón llegamos al último día y no logramos cumplirlo, ¿te vamos a ir prolongando la fecha? No. No, yo Ajá. pienso en un caso hipotético. Sí. La idea era de que se tenía que respetar la hora del día de la entrevista. Ah, ok. Eso ya hemos acordado, pero digamos Es que en este caso, o sea, la regla se mantiene. Esa regla que usted y que el Pleno decidió se mantiene. Lo que pasa es que en este caso, la licenciada no solamente ha tenido una enfermedad, ¿verdad?, un poco complicada, sino que además se le agravó con un accidente que tuvo a consecuencia de eso. Entonces, para efectos de no mencionar los detalles, porque ustedes ya tienen en su poder la situación de ella, y dadas las razones y las justificaciones, poder reprogramarla bajo el criterio legal, ¿verdad?, que al impedido con justa causa, pues no le correría el tiempo. Sí, licenciada Álvarez. Sí, licenciado. A partir de ahí ya no había reprogramación. Y el caso de la licenciada es particular, porque tuvo una enfermedad de esta pandemia y además ya sufre esa caída, pues es entendible el motivo de otra manera que quiere. Por eso, señora presidenta, seguir con la regla de no reprogramación. Y de hecho, fíjense que si nosotros vemos el jueves 18 de marzo, la última entrevista está programada de 3:40 a 4:20. Entonces nos puede quedar el espacio de las 4:40, como ha estado en los otros casos, de las 4:40 a las 5:20 p.m. Voy a someter nuevamente a votación iba a hablar, licenciada. Y esperaríamos a la licenciada Álvarez solo para recibir de ella la votación, aunque ella ya antes había votado con relación a ese punto. Está pidiendo. Solo recordarles que nos encontramos en vivo. Vale. No, pues es como somos, como siempre somos. Se incorpora la licenciada Gloria Elizabeth Álvarez, solo para tomarle la votación a usted en relación a ese punto, conforme a lo que hemos. Entonces ahora sí, damos el receso y habiendo tomado en cuenta la justificación de la licenciada Ingrid, pues solicitarle a la Secretaría que haga las coordinaciones con el jefe de selección para tratar, ¿verdad?, de que podamos estar a las 2:30 con el primer entrevistado para la jornada de la tarde. Muchas gracias.